Bueno, yo creo que ya vamos a arrancar. Aquí estamos felices juntas, Marcela, qué alegría. ¿Cómo estás, Marcela? Aquí estamos en Líderes con Conciencia, el poder de sanar de la herida al propósito. Qué gran momento hoy, Marcela, y gracias por compartirlo conmigo, gracias por compartir estos años de trabajo. Y arrancamos con un concepto que para mí ha sido increíble de escucharlo, de aprenderlo, sobre todo este entrenamiento que me has dado, Marcela. Un honor. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, feliz de estar aquí contigo, Marisabel, y de tener la oportunidad de charlar y de compartir con ustedes, pues, hallazgos que he tenido a través de mi recorrido personal y el recorrido de trabajar con tantos líderes hasta hoy. Qué bonito, Marcela. Una cosa de las que la audiencia no conoce y vamos a hacer este viaje y lo vamos a hacer de la forma más dinámica, más bonita posible en hoy, nuestro primer episodio del poder de sanar de la herida al propósito. Marcela, a todos nos queda como esa idea, esa curiosidad del poder de sanar, de por qué nos podemos sanar y qué es la herida. ¿Qué te llevó a ti o qué te inspiró a ti a trabajar en este concepto de la herida sagrada? Pues mira, el concepto de la herida fue un descubrimiento que yo hice después de muchos años de, primero, pues trabajar conmigo, porque pues, esto a lo que yo me dedico hoy en día se fundamenta en todo el trabajo personal que empecé hace muchos años conmigo y de muchos años después de haber empezado formación en diversas disciplinas, desde lo tradicional, desde lo alternativo, en el trabajo profundo de conocimiento del ser humano, desde lo mental, desde lo corporal, desde lo espiritual, desde la sanación, digamos, todos esos abordajes de diferente lado para trabajar en mí y en términos de formación de disciplinas terapéuticas alternativas, como te digo. Viene de ahí, pero también principalmente de la práctica después de haber trabajado con tantas personas en su trabajo de crecimiento personal, yo empiezo a descubrir varias cosas. Primero, la principal, diría yo, es que veía que los procesos, tanto míos que recorrí para abordar algunos temas, encontrarlos en las personas, eran como diferentes temas que la gente llegaba, que había trabajado a través de talleres o a través de psicólogos o a través de coaching o de muchas disciplinas y que eran diferentes temáticas, ¿sí? Como si fueran cosas totalmente aisladas. Ujú. Por lo tanto, eso había tomado como mucho tiempo y no habían logrado como avanzar tanto como quisieran. Yo logro después de mirar y analizar pues tantos casos de que realmente el origen de todo esto que nosotros hemos podido lograr o que no hemos podido lograr, porque gracias a lo que somos pues hemos logrado muchas cosas, pero también se nos han limitado algunas otras. Tiene el origen en solo una cosa, que es lo que yo llamo la herida sagrada. Y esa herida que la tenemos entre los primeros 7, máximo 12 años, cuando se crea en nosotros, pues descubro que es la razón de todo lo que te estoy diciendo, de lo que hemos podido lograr y de lo que no hemos podido lograr. Entonces, cuando uno empieza ya procesos y trata de descubrir la herida sagrada, que hoy día, pues, en la metodología mía, se descubre máximo en 2 sesiones, tú ya te ganas como el 50% del trabajo personal, porque encuentras el core y de ahí para adelante es trabajar en todo lo que tú tienes que trabajar que te ha limitado esa herida para poder potenciar y lograr tus sueños o las aspiraciones que no has podido lograr. Entonces facilita y ahorra mucho tiempo de trabajo y sobre todo también mucho tiempo catártico, que fue otra cosa de las ventajas que yo vi, ¿sabes? Porque yo en mi trabajo personal estuve en cuanta cosa hubiera en el mercado, recreando el dolor, volviendo a repetir, volviendo a revisar, porque uno sufre con esos procesos, ¿sí? Yo Claro. en mi época, cuando hacía otros procesos tan catárticos, yo siempre decía, tiene que haber algo más corto, más sencillo, más práctico, más orientado a poder lograr y materializar lo que uno quiere. Claro que hay que volver al pasado, claro que hay que mirar el origen de dónde vino y por qué estamos en lo que estamos. Pero yo diría que es hoy día la parte rápida y corta y de ahí para adelante miramos es hacia adelante. Interesante, Marcela. Sobre todo lo que tú acabas de decir, muchas de las terapias que la gente hace son de dolor. Sufren, es que tienen que enfrentarse al dolor. Muchas de ese tipo de cosas hacen que tú a veces salgas un poco lastimado, o diría yo, más lastimado de lo que entrabas en la terapia.
sea, puede surgir ese problema también para ti. Esto que tú hablas de la herida y de los 12 primeros años, es interesante poder profundizar un poco más este tema. ¿A qué te refieres tú con esos 12 primeros años que nos marcan a nosotros? Y es muy interesante porque muchos de nosotros cometemos o tenemos patrones que son derivados de nuestro pasado y lo seguimos haciendo. Yo descubro que todos venimos a hacer un aprendizaje en este mundo y ese aprendizaje se da a través de la experiencia y de la creación de vivencias que tenemos desde que nosotros nacemos. El primer parto, digamos, el primer dolor más grande es nacer. Sí. Imagínate, uno está en el vientre de la madre súper rico, calientico, súper seguro, desde el amor conectado profundo, y de pronto apareces en este mundo, ¿sí? Y imagínate un parto por un momento y llegas y sales una cantidad de gente que te coge, las luces fuertísimas, un ambiente que no conoces. Ese es el primer dolor que uno tiene, el nacer. De ahí para adelante tú empiezas a tener vivencias, vivencias que pueden ser obviamente súper gratas también, pero también vivencias dolorosas. Y quiero hacer una claridad, cuando hago vivencias dolorosas, no estamos hablando necesariamente de traumas. ¿M? Pueden ser experiencias muy sencillas que en el contexto de un niño a esa edad son dolorosas. Ujú, Un padre que te castiga fuerte, un padre que te dice no te quiero porque te portaste mal, son experiencias y lenguaje un poquito doloroso para un niño, en ujú, esa edad. Si lo miro hoy como adulto, pues tal vez lo vería muy diferente. Entonces, a medida que nosotros nacemos y tenemos esas experiencias que son gratas, pero también experiencias muy difíciles, todas empiezan a marcarte. Pero lo interesante que yo descubro es que en todas esas experiencias difíciles que tú tienes, son experiencias en las cuales tú experimentas una misma cosa, independientemente que sean experiencias distintas, que sea una experiencia en el colegio, que sea una experiencia con un amigo, que sea una ujú, experiencia con, no sé, con el papá, con la mamá, cualquier tipo de vivencia, yo experimento en situaciones distintas lo mismo. Entonces ujú, ahí es cuando uno empieza a ver un patrón. ujú. Y esas que marcan, marcan en esas edades. De ahí para adelante son repeticiones de ese mismo patrón. Y se da en esas edades. Increíble, increíble. Y fíjate que tú lo habías hablado y también lo tengo allá porque para los que no nos están viendo ahorita, los que nos escuchan, pero los que nos están viendo, ven el libro que Marcela escribió, que también ha sido muy importante para ti. Hoy vamos a hacer como ese tipo de ese viaje, de lo que ha sido para ti el crear el concepto de la herida sagrada, de dónde viene Marcela Rodríguez y por qué llega Marcela Rodríguez también a base de tu experiencia, porque eso es importante. Eso no es porque algo que tú estudiaste, sino porque no solo tú experimentaste en ti, sino en todos los cargos corporativos que tú has tenido. Para darle un poquito como de conocimiento a la audiencia, Marcela, ¿qué ha sido esa historia de Marcela? Marcela, yo sé que comienza como ejecutiva, una gran ejecutiva de juntas directivas, de que manejó muchísimos países, que tuvo a su cargo muchísima gente. Y aquí por eso tú creas ese concepto de líderes con conciencia, que es lo que nos ha llevado a conectar líderes con conciencia, el poder de la herida sagrada y ahora, después de tu libro, el comunicar eso que tú tienes a la audiencia a través de estos podcasts. Cuéntame un poquito de ese viaje de Marcela. ¿Cómo hace ese cambio, Marcela, de directora de marketing hasta ahora? Bueno, pues es un viaje largo porque llegar hasta acá no es una cosa, estoy hablando de 30 años por lo menos, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para no aburrir. Em, Cuando yo termino mi carrera, yo me doy cuenta que muy claramente que tenía un foco claro que quería trabajar en marketing, pero al mismo tiempo también tenía claro que todos los temas relacionados con trabajarme a mí misma, conocer el ser humano en profundidad, sus comportamientos, sus motivaciones, el por qué, el para qué, con el objetivo de ser una mejor persona, con el objetivo de ser un mejor líder, fueron mis motivaciones desde muy temprano. Pero pues mi carrera esencial fue clara para mí siempre que era marketing. Entonces, pues yo arranco en una multinacional y hice un recorrido muy largo, prácticamente casi como 19 años de trabajar en marketing, en la cual, como tú dices, sí, tuve a cargo muchísimas personas, toqué muchas personas. Ujú, Yo creo que la diferencia
que pude haber hecho realmente fue el desarrollo de tantas personas que pasaron por mí durante todos esos años. Siempre para mí el ser humano estuvo central en mi trabajo, aparte que me gustara el marketing, porque soy una convencida que la diferencia lo hacen las personas. ¿M? Tú trabajas con equipos, trabajas con personas, y si lo logras motivar e inspirar a las personas, pues tú logras materializar eso. Y yo hoy día siento un profundo agradecimiento y una gratitud porque pude lograr muchas cosas que quería dentro de la carrera en marketing, pero diría que no solo por mí, por supuesto hay una cuota mía, pero yo diría por el acompañamiento que tuve de tantas personas tan maravillosas a mi lado que compraban la idea y esos sueños de lo que iba a lograr en marketing a través de tantos lanzamientos, desarrollos, en fin, que yo hice. En ese momento, en ese proceso de marketing, en paralelo, yo ya estaba haciendo mucho proceso de crecimiento personal. No te voy a contar de todos porque me metí en cuanta locura hubiera en el mercado para Yo te experimentar. acompañé en algunos. Corporal, mental, emocional, desde lo físico, por todos los abordajes. Y claro, eso me fue cambiando a mí muchísimo, me fue dando herramientas también para manejar a la gente y los equipos. Y siempre Claro. fue muy gratificante ver a la gente para mí crecer, aparte, por supuesto, de yo crecer. Pero llegó un momento en mi vida, por estos procesos tal vez, y que empecé a hacer formación terapéutica estando en marketing, en que ya no fue gratificante para mí el marketing porque le perdí como esa pasión tan grande que yo tenía. Entonces tú como líder, cabeza de área, no puedes estar pues sin la pasión en lo que estás haciendo. Fue un momento muy, muy difícil para mí. Tenía la oportunidad de seguir haciendo carrera internacional, inclusive que pues la tuve, pero pues llegar a ser gerencia general y todo ese tipo de cosas. Pero ahí fue cuando tuve un quiebre muy grande porque me encontré que ya no quería hacer nada más eso, ¿sabes? Y es un momento supremamente difícil porque además era exitosa en mi carrera, pero sentía que tenía un vacío y que no, y que eso ya no me llenaba como me llenaba antes. Tengo que agradecer también que el acompañamiento de encontrar esto que tengo ahora y que hago, de alguna manera tuvo los cimientos también la compañía, porque veían en mí como esa vena para poder trabajar directamente en talento humano. La compañía en ese entonces estaba buscando hacer un cambio mundial y de liderar, como lo hizo en el mundo entero, el cambio a que las personas de recursos humanos y la dirección o la vicepresidencia de recursos humanos tuviera una orientación de socio estratégico con los líderes y con el negocio, y vieron también en mí esa oportunidad y esa vena, y al yo desistir de seguir una carrera directiva en marketing, vieron que yo era un candidato interesante. En el principio, para mí, no tenía ni idea de lo que estaba pensando, ni sabía si lo quería realmente. Yo diría que más lo vieron las personas a mi alrededor. Y bueno, el cuento es corto, es que yo concurso internacionalmente y quedo asignada para manejar corporativamente para toda la región del norte de Latinoamérica esta transformación liderando el área para varios países, y volvió el alma al cuerpo, que eso es lo más importante, volvió la pasión. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que la parte gratificante ya en esa etapa de mi vida era poder hacer que las personas brillaran. Ya no se trataba tanto de mí, sino tanto de los otros, y poder brillar obviamente conjuntamente, pero a través de otros, que es otra etapa completamente diferente en la vida. Entonces paso a meterme en el área de recursos humanos, porque tenía todos los procesos normales de recursos humanos, pero yo con un foco muy grande en el desarrollo del talento y en la transformación y cambio de la compañía en varios países, y se pudieron hacer cosas muy interesantes. Y ahí pude poner al servicio todas las formaciones que yo ya venía haciendo de mí y de las formaciones que tenía en todas estas disciplinas que te digo. Y desde ahí acompaño muchos años. Y después de eso, pues yo me retiro y ya llevo pues muchos años, yo te diría que voy para 18 años o algo así, que me retiré dedicada a todos los temas de transformación y cambio en los líderes, porque pude ver en el escenario mío y en el escenario de tantas personas la diferencia que hace cuando tú trabajas profundamente en ti y dejas de proyectar en los demás las cosas que son exclusivamente tuyas. Mira, qué gran enseñanza, Marcela, qué gran enseñanza eso que nos acabas de decir. Y yo te voy a molestar a lo largo de esto de que puedas dar ejemplos, ejemplos para que la gente entienda
lo que son esos procesos de transformación. Porque trabajar con líderes, y eso es importante entender, todos somos líderes. No necesitas ser el CEO de una compañía, no necesitas ser el CEO de un departamento, o no necesitas manejar un departamento, pero también es el líder de tu familia, el líder de tu comunidad, y cómo cuando tú te analizas internamente, puedes llegar a sentirte tú también que puedes liderar a otros. Claro, es que fíjate que al final, a medida que tú subes en tu carrera, Ujú, la responsabilidad que tienes cuando sobre todo cuando llegas a un nivel en que manejas gente. No puedes mirar tu cargo como desde el área funcional. ¿Qué quiero decir con eso? Soy el vicepresidente financiero, entonces mi responsabilidad, pues, son, los resultados, el análisis financiero de la organización, el acompañar a eso. El cargo es mucho más allá que eso. Ahí tienes una responsabilidad, varios sombreros que te tienes que poner. Tienes el sombrero, por supuesto, del área funcional que acabo de mencionar, pero tienes el sombrero de la responsabilidad de llevar a todo un equipo y a cada una de las personas para desarrollarlas, alinearlas con el propósito de la organización, contribuir a la organización en su desarrollo. Entonces, la mirada es mucho más amplia y en el alcance de lo que probablemente podemos ver a veces en los cargos. Cuando yo veía esto también me di cuenta de que era triste ver, sobre todo desde los años que llevo ya como líder de transformación y cambio en la organización mía, ver cómo en tantas compañías muy grandes o medianas que tienen tanta gente, cuando llega el momento de ascender en ciertos cargos gerenciales, se encuentra el cuello de botella en el cual la persona es muy eficiente y tienen varios candidatos funcionales que son muy buenos en operaciones, muy buenos en supply chain, muy buenos en finanzas, pero que cuando estamos pensando en que los vamos a asignar para un cargo gerencial más alto, empieza la conversación de, esta persona ujú, muy buena en su área, pero tal vez no es tan buena para liderar equipos. Tal vez no es buena para manejar relaciones interpersonales porque tiene dificultades, ¿sí? Tal vez es demasiado rígida, tal vez entonces al final todas esas habilidades blandas empiezan a hacer la brecha, ¿m? Y entonces terminan trayendo a alguien de afuera, cuando tú realmente puedes acompañar el desarrollo desde temprana edad. Hoy día, en la cuarta revolución industrial que se llama, tal vez las compañías ya están empezando a ver que el desarrollo de las personas no solamente es desde el hogar, desde las competencias técnicas, funcionales, ujú, sino que tienen que empezar desde muy abajo a hacerles desarrollo en esas habilidades blandas, de manera para que cuando llegues a ciertos cargos ujú, gerenciales, ya estás más, haya una completud entre eso blando y eso duro que llamamos. Porque ujú. es que la diferencia es que lo que son las habilidades hard o lo duro, tú mandas a una persona a un curso, Y la la mejor aprende rápido. 6 meses y lo logra, pero el tema de habilidades blandas es un tema que toma mucho más tiempo. Ujú, ujú, Pero lo que yo hablo aquí ni siquiera es de habilidades totalmente blandas, ¿ves? Pero eso es un comienzo que se está dando ahora. Mi invitación es a algo, un brinco mucho más allá, que tiene que ver con mirarte a ti mismo y entrar en esa profundidad del ser, porque si tú no haces esa profundidad, es difícil que tú puedas hacer transformaciones y cambios en el hacer que ujú, sean duraderos en el tiempo, que no sean tácticos, ¿sí? ujú. Que se acaben y otra vez vuelvas después de 6 meses a lo mismo. ¿M? Y eso fue lo que yo vi que hacía realmente una diferencia en las personas. Que esta ventana que tú veas, que tú ves ahí, no, no la estamos viendo totalmente, pero tal vez lo puedo poner, mira, tú ves perfectamente el árbol que está allá afuera, ¿sí? Sí. Si yo tuviera la cortina abajo, pues tú ves el árbol, pero como medio borroso. Así Ujú, somos nosotros los seres humanos. Pero una vez que tú corres la cortina, mira que ves nítido el árbol. Eso es lo que produce en un proceso de estos. Tú ya no puedes volver a ver borroso como antes. Ya no puedes echar atrás. Ya ves completamente nítido lo que tienes que ver. Entonces, cuando tú lo ves, que es la primera condición, ahí tienes el poder de decisión de ser, bueno, ya entiendo, ya lo veo, me quiero quedar así o quiero avanzar en transformar lo que tengo que transformar. También es una decisión, pero ya tengo la posibilidad. Y la mayoría de la gente cuando lo ve, pues no se quiere quedar ahí, lo quiere lograr, ¿ves? Y mira qué bonito lo que tú dices en cuanto tú manejas la corporación, cuántas personas se limitan solamente a su departamento, pero no miran, como dicen, no miran el bosque.
Miran solamente un árbol, pero no miran el bosque. Y cuando trabajan en el propósito de ellos mismos, pueden generar el propósito de su departamento y pueden cambiar el propósito de la organización también, porque lo llevan dentro de ellos. Y eso es un gran ejemplo, Marcela. Claro, y ahí es cuando también veo, pues que eso, por eso el recorrido que vamos a hacer, a partir de encontrar yo el concepto de la herida sagrada, también veo la relevancia que tiene eso, porque empiezo a ver por los casos que tengo la conexión que tiene la herida con el propósito personal. Ujú, Y el aprendizaje que nosotros venimos a hacer está a través de esa herida que sucede, ese patrón, que de alguna manera es lo que yo vengo también a desplegar mm, en otras personas, en mí y en el acompañamiento de otras personas para dejar un legado, algo que tenga un impacto realmente de trascendencia para mí, para la sociedad, para mi entorno, para el ujú. universo entero, si yo quisiera. Entonces es una dimensión muy diferente cuando tú logras encontrar estas dos variables. ¿Y para qué te digo? Si tú logras hacer esto también en una organización en la cual las personas se vinculan realmente conociendo su propósito personal y se vincula con el propósito de la organización, que no es la misión tradicional que vemos en las organizaciones, sino es el para qué esa organización está. ¿Para qué me levanto todos los días a esta organización? No me levanto para hacer los cálculos numéricos de finanzas. Yo me levanto para otra cosa, para hacer una contribución que tiene que ver directamente con la contribución que está haciendo esa organización para la región, para el mundo entero, para donde sea lo que está haciendo. Ujú, ujú. Ahí el compromiso y el vínculo cambia dramáticamente. Sí, eso es lo importante. Y yo te hago una pregunta, Marcela, y tú eres libre de contestarla o no, pero es una parte de un ejemplo para la audiencia. ¿Cuál fue esa herida que a ti te motivó, la tuya, la que tú dijiste, voy a hacer un cambio tan grande, voy a cambiar el propósito y voy a desarrollar mi propósito de vida después de tantos años de experiencia en tu carrera? Yo te diría sinceramente que no es que hubo una herida como tal. Yo creo que lo que a mí me motivó con el concepto tiene que ver con recorrido de varios líderes que estaban en proceso conmigo, que inicialmente me decían que en pocos meses, porque en un proceso, digamos, inicial conmigo, 4 meses o algo así, para trabajar un foco, me decían: "Lo que yo he logrado contigo en estos meses, no lo logré nunca en procesos que pude estar 1 año, hasta 2 años", como decimos, calentando sofá y hablando otra vez del dolor, de la historia, y no lo lograba, y no logré tantas cosas. Yo lo recibía, pues, con mucha, ¿qué te digo?, gratitud y satisfacción que me dijeran esto. Lo Ujú, que pasa es que eso empezó a ser como un patrón recurrente en muchos de los clientes. Me decían: "Mira, es que tú, en esto yo lo he logrado descubrir esto y esto que no lo he podido descubrir, no lo descubrí nunca a través", y ver la conexión con todo lo que he logrado y no he logrado en mi vida. Entonces, yo diría que los mismos clientes me fueron dando un poco con las pistas, y cuando yo empecé a ver que esto era como un tema recurrente, es cuando yo empiezo a analizar. Y bueno, eso tiene todo una historia de cómo lo hice. Empiezo a descubrir el famoso tema de la herida sagrada y del patrón, que yo ya tengo una metodología cómo se descubre así de rápido, ¿m? ujú, Y que hace la diferencia. Ese fue uno. Y el tema del propósito, pues, tiene que ver con que yo en ese proceso que hice inicialmente, tal vez sería inconsciente, porque todos manifestamos nuestro propósito en menor o mayor medida desde que nacemos. ujú. Llegamos con esa información en el alma, simplemente que no la sabemos. Pero si yo miro el rompecabezas para atrás de mi vida, yo empiezo mi carrera y claro que me fascinó marketing y pues todo lo Sí, que se claro. hizo y se logró, pero yo disfrutaba muchísimo estar con las personas, desarrollar las personas, liderar a las personas, inspirarlas, era algo como natural para mí y que me fascinaba hacerlo, ¿ves? Cuando tú estás en propósito, tú puedes trabajar horas enteras, no te cansas, es como si el mismo trabajo te reenergizara a ti. Es Ujú, muy gratificante y ujú, te sientes pleno, no te cansas, te ujú. fluye natural. Eso es cierto. Yo veía eso, pero después, más adelante, cuando tuve mi crisis, y empecé a trabajar en esto de recursos humanos, en la parte de talento, en temas de transformación y cambio, mira, esto era, no sé, no te puedo decir parecido, que era una satisfacción y una plenitud inmensa. Mm, Y
A través de la carrera siempre me salía, tuve momentos en mi carrera en que, digamos, las 2 áreas de desarrollo decían: "Vamos a proyectar a Marcela para marketing en cargos directivos, o también la queremos para talento humano, para recursos humanos". Y hubo esas discusiones en la mitad de mi carrera, y yo siempre dije: "No, yo no tengo nada que ver, o sea, a mí me gusta, pero es como, pues, me gustan algunas cosas", y mi joven "No, mi tema es marketing". Seguramente no era el momento. Hubo Ujú. otra instancia ya más grande en que ya se dio eso más en serio, pero seguramente yo estaba lista para ese cambio internamente, ¿ves? Pero a través de los, diríamos, assessment, retroalimentación, feedback, evaluaciones que uno tiene a través de la carrera, siempre salía como esa habilidad para desarrollar a las personas, para liderar a las personas. Dicho de muchas maneras, me salía ese tema. Y cuando yo ya me dedico y me he retirado de ECO y hago la formación en coaching de propósito de vida individual y organizacional, desde una formación que trabaja mucho más desde la profundidad de, diría, de propósito, que no es quiero ser arquitecto, quiero ser médico, sino desde este legado, esta parte espiritual de contribución, ahí fue supremamente evidente para mí, que realmente el don mío estaba relacionado con lo que hago hoy. Eso no quiere decir que no pudiera haber hecho las otras cosas bien, simplemente que es dónde está esa esencia y ese don donde tú eres realmente impactante, donde realmente puedes hacer una contribución de mayor impacto. Indudablemente es en esto que hago ahora. ¿Mm? Increíble que tú hables de ese tema y para mucha gente es como una duda. A veces nos llegamos a un punto en la vida en que tú dices, esto es lo que a mí me gusta y realmente es lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos han cambiado de carrera de un momento para otro porque realmente lo que hacían no les apasionaba y lo nuevo sí les apasiona? Es lo que para ellos los hace cumplir un propósito y los Sí, hace entender que quieren. y fíjate que yo miro para atrás y veo como un rompecabezas, ¿no? Yo no podría ser ni llamarme agente de transformación y cambio, que es como yo me denomino ahora, que te voy a explicar también por qué lo hago, tal vez si no hubiera hecho el recorrido que hice, ¿sí? Yo estuve en el mundo de marketing en una compañía como esta, ese es el core del negocio, como Ujú. también lo era talento humano, como las 2 ejes principales, pero si yo no hubiera trabajado con líderes, no hubiera estado en cargos directivos, no hubiera vivido tantas cosas, Exacto. tal vez no pudiera trabajar igual con los líderes, porque cuando me siento con ellos y me hablan de sus preocupaciones, de sus problemas, de sus dificultades que se manifiestan en la organización, pero eso vienen desde su historia personal, por supuesto. No podría entenderlos ni acompañarlos probablemente igual si yo no me hubiera visto también reflejada en algún momento ahí, en eso que están viviendo, ¿sí? O que han vivido. Entonces Ujú, está esa parte organizacional que muchas veces en el mundo del coaching, de los coaches, pues no está, porque pues vienen de muchos de otros caminos, ¿sí? Pero ujú, no del mundo organizacional, ¿sí? Y está la, pues la otra parte, pues que tiene que ver con el tema de la especialización que he hecho en tantas disciplinas que abordan el ser humano de diferentes ángulos. ¿M? ujú, Y también la tarea personal conmigo, porque yo creo que para hacer este tipo de trabajos hace una gran diferencia. Una cosa es la teoría y el discurso y ujú, otra cosa es haber pasado por ahí y ujú, haber vivido, ¿m? ujú. Y saber lo que implica. Obviamente no he vivido todo lo que vive todo el mundo, pero de alguna manera es vivir lo que es un proceso en el cual has tenido que transformar, resignificar dolores que hayas tenido en tu vida, ¿m? Y tener experiencias y haber estado en contacto con tanta gente que vive cosas y tiene tantas dolencias. Entonces, como que esa mezcla con una metodología más corta, como la que pude lograr concretar hasta ahora y sigo haciendo, pues hace que esos procesos sean profundos, pero más ágiles, más concretos y más orientados a la solución. Yo te voy a Sin hacer terapia, ojo, porque, pues, lo podría hacer, pero no es la idea. Pero esto de la herida me permite casi que encontrar ese core que viene del mundo terapéutico, por supuesto. Eso es lo importante que me encanta de todo esto que se está trabajando ahora en Líderes con Conciencia, y es que tú puedes mezclar lo que es la terapia por tu conocimiento, lo que es el mundo del marketing por tu conocimiento y lo que es el mundo de los recursos humanos por tu conocimiento también.
Y no te estás metiendo en terapias psicológicas, sino te estás metiendo en terapias combinadas que tú has aprendido con toda esta experiencia. Yo creo que el mundo también ha evolucionado y hoy en día yo te diría que hay muchas metodologías alternativas, Ujú, muy ágiles y muy rápidas, versus lo que existía cuando yo comencé todo esto. Entonces, con poder combinar esto ujú, en un momento dado, dependiendo de lo que estás trabajando y lo que necesitas para cada persona, teniendo en cuenta qué es cada persona, porque ese es otro ángulo. Hay gente que me llega que es muy racional. Entonces, ujú. como para una persona racional, tú la vas a abordar con metodologías muy emocionales, por entonces, encantada de verte, que te vaya bien, porque no se conecta con eso. Sí, Pero hay claro. gente que se conecta fuertemente con las emociones y desde ahí digamos que hay Fluye. diferentes caminos para llegar a Roma, ¿ves? Entonces, con toda esta mezcla, tú puedes abordar las necesidades de cada persona de forma diferente, según cómo es cada persona y el abordaje que es fácil entrar y navegar para cada persona. ¿Mm? Y eso yo creo que es lo más importante, porque aquí es cuando tocamos ese tema de que ahora, pues hay mucha gente que hace cursos, un año de curso, y es muy loable lo que las personas hagan, que toman el tema de coaches, ¿no? Son coaches en temas de trabajo, pero lo que tú has hecho es un concepto que se llama agente de transformación y cambio. Y digamos que eso es una mezcla de todo lo que tú has trabajado en conjunto para hacer esa transformación y cambio, Marcela. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre agencia de transformación y cambio y coach? Bueno, hay diferentes escuelas de coaching. Yo he tenido formación y acreditación en varias de ellas. Pero yo diría que el coaching es una estructura potente que te permite, como digo yo, hacer una estructura para seguir un proceso, pero indudablemente, y esto me hago cargo porque de lo que voy a decir desde mi experiencia, el coaching puede quedarse en muchos momentos corto, ¿no? Porque no es suficiente para poder generar una transformación que sea sostenible y profunda y duradera en el tiempo. Cuando yo utilizo el coaching, que lo utilizo todo el tiempo, es una estructura, pero entre esa estructura, con las diferentes disciplinas y herramientas que vienen más del mundo terapéutico, digamos, o alternativo, podemos entrar dependiendo lo que esté viendo en cada cliente. Entonces hace una diferencia enorme porque llego en una profundidad y como te decía con la analogía de la ventana, ya no puedes volver atrás nunca. O sea, ya corriste el velo y es así. Entonces es Ujú. sostenible, es duradero, ya no eres la misma persona después de un proceso de estos. Entonces eso hace una gran diferencia para mí y para lo que he visto en los procesos. Entonces son más rápidos también, por esa misma razón. En el coaching per se, si no tienes algunas otras herramientas, pues puedes quedarte corto en esa profundidad. Y también como tienes tantos seres humanos que tienen abordajes distintos, necesidades distintas, podría decirte también que a veces algunas de las problemáticas son gestadas en estos años, pero hay otras problemáticas que también vienen de origen transgeneracional, es decir, que vienen de la genealogía familiar Ujú. y se me manifiestan a mí. Entonces tengo que entrar a un campo sistémico de genealogía familiar, que es otro tipo de metodologías para hacer eso, ¿sí? Ahora, yo puedo trabajar en un proceso y elaborar temas desde lo mental, desde lo, no sé, racional, pero tú tienes varios campos y la información queda. Entonces hay que trabajarlos en el campo digamos, mental, en el campo emocional, en el campo corporal, en el campo espiritual, ¿sí? Y en el campo energético, a veces, para que realmente puedas sanar y resolver. Pero depende de cada persona, lo que tenga. Es Entonces, importante. esa completud es diferente cuando haces un proceso así. Y tú tienes como un ejemplo, Marcela, algo sencillo, yo lo leí en tu libro, que de verdad lo recomendamos, es el Líderes con Conscientes con Propósito, es tu libro, ¿no? Y vamos a trabajar. Sanar la herida sagrada, encontrar el propósito. Ay, Dios mío, me equivoqué en el nombre, mía, pues No, sanar lo la que herida. pasa es que líderes con conciencia, pues que tú lo estás manejando, pues es como digamos, la firma mía donde hacemos todo, pero pues el libro como tal, pues tiene ese nombre, sanar la herida sagrada, encontrar el propósito por todo lo que venimos diciendo.
Increíble que tú lo tengas, haces como en ese compendio que tú haces en este libro, Marcela, un ejemplo, y me disculpas que me equivoqué del nombre, pues, después de No te tantos preocupes. años, pero colócame un ejemplo en el que tú le puedas mostrar o que nos puedas comentar cómo ha sido un proceso para un líder que te haya quedado a ti o que te haya marcado, como los que tú colocaste en tu libro. Bueno, en el libro, pues, hay algunos clientes míos que parte de ellos me decían, cuando estaban en proceso, me decían: "Pero tú tienes que compartir estas metodologías, tú tienes que escribir, tú tienes que proporcionar esto para que la gente sepa". La Ujú, verdad es que me demoré bastante tiempo, porque, pues, por todos los trabajos que ya hago también organizacionales, e individuales y con líderes y grupales, pues, pensaba en ese momento que escribir, pues, era algo que tomaba mucho tiempo y difícil. Pues, obviamente, yo tengo una estructura de formación en la cual, pues, escribir en términos generales, pues, diría que no lo hago tan mal, pero, pues, ser escritora, pues, ya es otro calibre. ujú, Pero después de tantos procesos y particularmente un cliente que después se volvió amiga mía, tuve la oportunidad de que me siguiera insistiendo y tuve, o sea, lo que te pone la vida, ¿no? Que no es al azar. Y ujú, una situación en la que pude estar en contacto con Planeta, que es el que, de alguna manera lanzó mi libro, y pues Planeta oyó el concepto y me dijo: "No, tienes que escribir, te ponemos los recursos". Y fíjate que fue una de las experiencias más gratas que he tenido, porque me di cuenta lo maravilloso que era escribir, porque era como hablar al espejo, ¿no? Mismo, y poder compartir desde mí como observadora del mundo, mi perspectiva, que lejos de ser la única y la verdadera, es mi ujú, propia experiencia y lo que he visto que ha dado resultados para mí y para muchas personas. Entonces, poder transmitir eso, para mí fue maravilloso, pues es un libro de autoayuda en el cual tú puedes hacer ejercicios. Por supuesto, no vas a resolver la vida con eso, porque ojalá pudiéramos resolver la vida a través de leer un libro, pero sí facilita herramientas en que tal vez lo que busqué es que sea la semilla para que la gente se pueda conectar consigo misma y decir: "Yo realmente tengo posibilidades de cambiar esto en mi vida y de lograr esto que no he podido lograr. No estoy destinada a ser mártir para toda la vida". Hay Eso es posibilidades, ¿me entiendes? Hay posibilidades. Y es un hay buen una mesa concepto. de herramientas para Sí. poder lograr eso. Entonces, ese fue como el objetivo. Y cuando pasó eso, tuve clientes que me dijeron: pon mi caso, yo te ayudo, pues, con tal de que escribiera, pon mi caso", y obviamente cambiando algunas particularidades, porque, pues, con ciertos líderes, pues, que son conocidos públicamente, pues, tenía que cambiar ciertas cosas para que no fuera tan obvio la historia. Mm, Mm, y pues contribuyeron fuertemente, al cual les agradezco mucho, a que se hiciera posible ese libro. Ahora, el libro tú lo puedes leer y no hacer ninguno de los trabajos, y con eso, pues, quedas con unas evidencias, yo diría, por lo que me ha dicho la gente, lo suficientemente claro de lo que implica un proceso como estos. Pero también, si quieres, puedes tú hacer los ejercicios, ¿sí? Y de ahí encuentras información, como mucha gente que me escribe: "Mira, gracias, porque a través de tu libro encontré tal cosa, me di cuenta de esto, me di cuenta de lo otro". Entonces, creo que ha sido interesante, de pronto, para personas que de pronto puedan trabajar conmigo o no, o con otras personas, pero que puedan hacerlo inclusive una buena parte solas, ¿sí? Y claro. empezar a motivarse. Entonces, dentro de ahí hay muchos casos, yo te diría, bueno, miles de casos. Tú me dices que te comente algún caso Sí, que coméntanos. que fue interesante. Pues mira, aquí hay un caso que para mí fue impactante, tal vez, porque también tiene una dimensión un poquito diferente. Yo creo que yo te he comentado que nosotros podemos tener en la estructura, en nuestro cuerpo físico y en la salud, las habilidades, o sea, sensibilidades, digámoslo así, Ujú, que vienen de origen genético o que tenemos nosotros, pero al final el tema es que todos los conflictos emocionales que nosotros no hayamos resuelto en la vida, tarde o temprano terminan manifestándose probablemente a través de la enfermedad, a través del cuerpo. Se manifiesta, porque no las hemos resuelto y el cuerpo las elabora, las saca a la luz somatizando. Yo tuve un caso de una persona que llegó, un ejecutivo que estaba empezando un negocio, que ya era estructurado, pero no tan grande como es hoy en día, y venía con unos exámenes, muy críticos en su salud, mucho al borde que ya salía de la curva.
sus triglicéridos o el colesterol, bueno, una cantidad de cosas, y el médico le decía: "O usted para, o usted le va a dar un infarto y se va a morir". Él tuvo que llegar a ese extremo de tener esos resultados para decir: "Yo voy a trabajar en mí". Entonces vino y empezamos a trabajar, descubrió su herida sagrada, inicialmente, rápidamente, y pudimos ver rápidamente cómo, de alguna manera, esa somatización que estaba teniendo, esa salud, venía de temas que él no había logrado entender, comprender y, por lo tanto, cambiar y transformar. Ujú, Entonces, empezamos a trabajar en el origen de esas experiencias y de su niñez, de su historia familiar, que había cosas bien relevantes, y empezó a trabajar en él, y mira, a los 3 4 meses los exámenes le salieron normales. Eso fue súper impactante para mí. A raíz de eso, pues él siguió en su proceso, encontró por primera vez su propósito de vida y a través de los años, porque pues, una va, digamos, materializando cosas en su propósito y eso va teniendo una evolución. ujú. Una persona muy comprometida con su proceso y pues hemos hecho diferentes procesos a través de los, no sé, de no muchos años para ir subiendo la barra. Yo diría que es una persona que tiene un recorrido bien interesante y que hoy día tiene un negocio en muchos países y muy exitoso y muy grande. Eso para mí fue impactante, verlo también desde la salud, el impacto en la salud. En Mm, eso, Marcela, tienes mucha razón. Fíjate que mucha gente decide trabajar en sí mismos, lo que hablábamos antes, deciden cambiar su propósito de vida y encuentran la felicidad y la tranquilidad. Los afanes, el diario, el pensar que es muchas veces el dinero lo que van a conseguir y no la felicidad de hacer algo con un propósito que ellos mismos se están colocando para poder tener felicidad con ellos mismos. Que lo que te decía, el propósito, acuérdate que uno nace con ese propósito. O sea, no es que uno lo crea realmente. Tú naces con el propósito, pero lo que pasa es que lo tienes inconsciente. De alguna manera tú No estás, sabía eso. sí, tú lo estás manifestando en pequeñito. Te Ajá. pongo un ejemplo mío para no hablar de personas, pues que no puedo dar nombres, no. Y eso es bonito que también se Y guarde es, el secreto. yo te digo, de la historia que te contaba de mi carrera, yo desde que empecé estaba manifestando mi propósito, sí, Ujú, realmente sí, de alguna manera, porque así que estuviera en marketing y la preocupación mía y el tiempo que dedicaba al desarrollo, las intervenciones que organizaba para trabajar como equipo, para ser mejor equipo, ujú, para trabajar en que cada una persona descubriera sus cosas, sus fortalezas en una manera, digamos, más desde una superficie, digámoslo así, ¿sí? Del consciente, porque pues esto que te hablo ahora es muy profundo, es del inconsciente. Eran etapas en las cuales yo estaba manifestando mi propósito. ujú, Pero la pregunta es, bueno, más adelante en mi carrera, inclusive en marketing, por supuesto, mucho más, ujú, desde el rol que tenía y la forma como abordaba mi rol. En la vicepresidencia también, no solo de marketing, sino después de recursos humanos, con mayor razón, porque aunque tenía que tener responsabilidad sobre varios países y las áreas de recursos humanos, me centraba mucho en los temas de transformación y cambio y desarrollo de talento y de mis colegas. Ahí, por supuesto que manifestaba aún más mi propósito. Pero te digo, hoy, después de muchos años de eso, que me dedico a esto exclusivamente, si lo pusiéramos en porcentaje, pues obviamente de 1 a 100, pues no te voy a decir cuál es, de pronto el 80, de pronto el 90, estoy en el core de mi propósito manifestándolo más. ¿M? Y cada vez he dejado muchos temas de transformación y cambios de la consultoría o de la parte estratégica que hago en consultoría, porque si bien me encanta y es fascinante, siento que el impacto que logro acá cuando trabaja un líder que es un presidente, imagínate, un presidente que ya piensa y actúa desde su propósito de vida y desde otro lugar muy distinto, el impacto que tiene para toda una organización es exponencial, ¿sí? ujú. Entonces, fíjate que son ejemplos desde que uno comienza, está manifestando su propósito, pero cada vez en ese nivel de conciencia, desde el momento en que lo conoces y desde el momento en que decides en dónde y cómo lo quieres manifestar, que es una decisión también, Ujú, ujú. yo puedo decir en esta parte lo quiero seguir haciendo. Sé que no es al 100% desde mi propósito, pero lo quiero seguir haciendo. Okey, lo hago. Pero indudablemente a medida que te mueves más en la dirección de solo hacer elecciones de vida donde tú manifiestas tu propósito, pues el impacto y la plenitud y la satisfacción es enorme. ¿Mm? Y tú lo ves, porque ves la felicidad de la gente, ves la felicidad de las organizaciones cuando tienen un líder, como lo dices tú, con conciencia, un Exacto. líder que quiere que la organización crezca. Y sobre todo, no solamente un líder que tenga en cuenta la organización, Marcela, y eso es algo que hemos vivido mucho y lo vivimos mucho contigo,
Un líder que la verdad hace que las organizaciones crezcan y que la gente crezca. O sea, la gente que trabaje para esa organización sale de ahí y dice, yo quiero seguir trabajando, o lo hacen por convicción, no lo hacen por obligación. Sí, sí. Entonces, eso hace para mí una diferencia grande. ¿Cuántas personas tú nos encuentras? Ni siquiera líderes, porque finalmente todos somos líderes. Primero tenemos que ser líderes de nuestra propia vida para poder liderar también a otros. Mira, qué bonito. Eso es lo más importante. Ser líder en tu propia vida, en tu Exacto. familia, para tú poder liderar a otros. Eso sí es, mira, qué buena enseñanza hoy con eso. Entonces tú encuentras gente que cuando vas y entras en conexión, pues no tiene la mejor actitud a veces. Mm, Eh, y uno se pone a pensar y realmente puede que esté haciendo ese trabajo porque necesita un trabajo, porque ujú. necesita un ingreso, es que eso uno lo puede entender, pero es como que me toca hacer esto, porque este es el trabajo, pero a lo mejor no está en un área ni haciendo algo en el cual se sienta totalmente pleno Ujú. y a lo mejor ni siquiera está utilizando al máximo sus capacidades ni sus dones. Entonces, obviamente, el compromiso y la entrega en el servicio es completamente distinta. Claro, Y tú lo ves en cualquier trabajo sencillo, ¿m? en Y eso es lo cualquier. que sería ideal que pudiéramos cambiar, porque no creas, la vida no es tan fácil hoy en día. Los retos que hay a nivel mundial y organizacional, por la forma como estamos viendo el mundo, no son fáciles. Entonces, por lo Ujú. que pasa, sería ideal que podemos hacernos la vida agradable, como digo yo, ¿sí? Y por lo menos si tenemos que trabajar, pues que no sea como me toca trabajar, sino que qué rico hacer esto, ¿sí? Yo a veces digo que me pagan por estar feliz y por hacer cosas que cuando yo veo a alguien que transforma su vida y que consiguió y logró lo que quería, pues es una gratificación inmensa. Te lo digo más, sinceramente, más allá que la plata. Es como, Es porque tú estás feliz. Cuando tú estás haciendo algo que te apasiona, por ejemplo, en mi caso me apasiona desde los 17 años la publicidad y el marketing me apasiona. Es algo que me apasiona. Entonces yo lo hago y yo juego. Todo el mundo me ve cantando, me ve feliz, yo me divierto. Sí hay momentos estresantes, pero lo más bonito de todo esto es ver cuando tu team trabaja contigo apasionada. sí, claro, hace una diferencia grande. ¿Ves? Entonces, yo creo que se trata de eso, sinceramente. Marcela, hemos hecho como un viaje en todo lo que vamos a ver de aquí, en el poder de sanar de la herida del propósito. Eso van a ser muchos episodios en que vamos a ir de frente en cómo encontrar tu herida, en cómo hacerlo, en todo ese viaje que te va a llevar a que la gente entienda mucho más nuestra filosofía en el poder de sanar de la herida del propósito y en la filosofía de líderes con conciencia. Y es claro hacer como aquí una salvedad en la que estamos diciendo que no solamente es que vamos a trabajar con líderes, también vamos a trabajar con líderes de nuestra propia familia, mujeres, líderes de comunidad, líderes hombres, líderes de comunidad, todo este tipo de personas que requieren tener ese liderazgo consciente para poder manejar su negocio, su comunidad, su familia, lo que Por necesitan hacer. supuesto. Digamos que qué bueno esta aclaración, porque cuando yo hablo de líder, hablo casi que de la persona que es líder de sí misma en lo que quiera y en su sueño. Yo también tengo muchos emprendedores, por ejemplo, con los Exacto, que trabajo, su propio negocio, su propia idea, e inclusive ni siquiera líderes, también tengo, porque aquí no trabaja simplemente temas, generalmente temas organizacionales, no necesariamente. Fíjate que esa es otra, que me dicen, bueno, pero tú qué tipo de coaching haces. Realmente es que así tú estés en un contexto organizacional y tengas que trabajar algo, no sé, mejorar, mm, liderazgo, mejorar las relaciones interpersonales, mejorar hablar en público, lo que tú quieras, que aparentemente es un tema organizacional. Lo que yo les digo es que yo me tengo que ir es a trabajar el ser que hay ahí, porque ¿cómo podemos cambiar algo en el hacer, en nuestro exacto. comportamiento, si no entramos al ser profundo? Entonces estamos hablando de cualquier persona, o quiero mejorar mi, no sé, mi relación de matrimonio, mi rol, mi función como estoy haciendo de madre, por ejemplo, en la Mm. familia, sí, madre, esposa, a veces hay dificultades importantes ahí. Entonces, pues es una temática del ser humano que es transversal en cualquiera de las dimensiones de la vida. Y es lo importante que hagamos esa aclaración, porque acá esperamos que escuchen muchísimas personas lo que está sucediendo, lo que tú sabes también.
que nos escuchen y tengan en cuenta la trayectoria que tú tienes y la pones al servicio de la comunidad. Marcela, mucha gente pregunta, muchos estudios has hecho, yo lo sé, tú has trabajado en con muchísimas organizaciones y muchos estudios has hecho para generar lo que sabes hoy en día. Más de 30 años de experiencia en este segmento y mucha gente que ha sido beneficiada por ti. Y es bueno entender que cuando la gente vaya a líderesconconciencia.com pueden encontrar allí mucha información acerca de ti, acerca de la gente. Hay muchos testimonios de la gente que han contado y que han compartido contigo a través de estos años. Marcela, ¿tú qué mensaje le querrías dejar más a la gente para que continúen con nosotros, continúen este viaje del poder de sanar de la herida al propósito? Pues yo te diría que tal vez el mensaje que me gustaría dejar es que no aborten sus sueños y sus aspiraciones y sus deseos, que son factibles de materializar, porque a veces uno como que se rinde, ¿no? Dice: Ujú, "Esto no va a cambiar nunca". Y a veces también lo decimos porque fíjate que nosotros proyectamos en los demás la solución. ¿Qué quiero decir con eso? A veces, decimos: "Esto no va a cambiar porque si mi jefe no cambia, si mi esposo no cambia, si fulanito no cambia", porque tal vez esperamos lograr el cambio a partir del otro. Somos todos, y hablo por mí también, más fáciles de mirar, ¿cómo es que se dice el hecho? Lo que falta en el ojo ajeno, ¿no? en el un propio de uno. Ujú, En lo de uno, entonces, y uno como que espera que la cosa cambie a partir de algo exterior. Y es otro de los aprendizajes grandes de recorrido personal mío y con mis clientes. El entorno tuyo cambia, pero lo único que tienes control es sobre ti. ujú, Y el entorno externo cambia, pero cuando tú cambias, porque ujú. es algo sistémico que se mueve. Pero lo único que tú puedes cambiar y transformar es a ti mismo. Entonces tienes que volver la mirada sobre ti y todo el trabajo es sobre ti, no es nada afuera, ¿sí? Entonces, nos cansamos también por eso, porque como que decimos: "No, es que esto no va a cambiar porque fulanito no cambia, porque mi jefe sigue siendo las mismas cosas, yo le he dicho". Entonces, mi invitación es un poco a volver a uno, a mirarse, porque de ahí sí es bien factible. Entonces, no tal vez claudicar y renunciar a lo que queremos lograr, a esos sueños o esas aspiraciones que tenemos o a esos cambios, sino realmente motivarnos a hacerlo, porque es posible hacerlo y lograrlo, pero es a través de nosotros mismos, de un trabajo con nosotros mismos. Increíble, Marcela. Bueno, esto va a ser un viaje que nos va a llevar a conocer la profundidad de nosotros mismos, a aprender un poco más. Como tú lo dices, no hay terapias que lo puedan a uno sanar totalmente y uno tiene que seguir mejorando cada vez más, aprendiendo del viaje. Y este viaje es muy interesante. Este viaje es muy interesante porque nos va a llevar a entender mucho más acerca de nuestros propios miedos o de nuestras propias falencias y nos va de pronto a dar muchísimas soluciones a preguntas que nos hacemos recurrentemente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues eso espero, esa es mi aspiración, al realizar, digamos, este proyecto contigo, que pueda generar insights en las personas, ¿sí? Y los ponga realmente a pensar y encuentren una oportunidad de cambio a raíz de esto. Entonces, muchas gracias a ti, María Isabel, por propiciar este espacio, realmente. No, Marcela, para mí es un agrado y a todos los que nos van a escuchar, que tengan en cuenta cada una de las cosas maravillosas que tú has hecho, Marcela, y sobre todo aprender de ese viaje, aprender de la experiencia que ha sido el libro, de la experiencia que tú tienes con los grupos de trabajo y sobre todo el poder mejorar cada día. Cuando a las personas que les hemos contado de este proyecto, realmente ansiosas por entrar a trabajar, por conocer más, por poder trabajar más en ellas mismas, porque de verdad lo conozco y lo he vivido contigo. La gente tiene un cambio increíble y los testimonios que tenemos de esto son increíbles y los puede ver la gente en líderesconconciencia.com. Es increíble que ustedes puedan tenerlo y que puedan ser parte de un proyecto como este. A ti, Marcela, por escogerme a mí, por salir adelante las 2 en este proyecto, por este primer podcast que estamos haciendo. Y sé que vienen muchísimos más. En la siguiente edición del podcast podremos ir un poco más hacia lo que es la herida y cuando la herida pues empieza a manifestar.
Entonces, Bueno, digamos, muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos aquí en El Poder de Sanar, de la herida al propósito, con Marcela Rodríguez en Líderes con Conciencia. Un abrazo y nos vemos. un abrazo, chao.